periféricas, centrales y también las ulceraciones corneales periféricas. Quiero hacer la diferenciación entre una degeneración y una distrofia. La degeneración de un tejido se define como la descomposición y el deterioro de sus elementos y consecuentemente de sus funciones. A diferencia de la distrofia, por lo general, las degeneraciones tocan la periferia, son unilaterales y en caso de que sean bilaterales, suelen ser asimétricas. Comienzan a aparecer a medida que uno va pasando de edad. Se pueden dividir en primarias y secundarias, a diferencia de las distrofias, que siempre hay ausencia de enfermedad sistémica, por lo general. Y que la progresión es variable en la degeneración, a diferencia de la distrofia, que la progresión es lenta. La segunda sección nos abocaremos en cuanto a las úlceras. En el caso de las estériles, úlcera vaginal, y haremos finalmente la distinción entre las infecciosas. Entonces, a grosso modo, las degeneraciones corneales podemos dividirlas en dos subgrupos. O son epiteliales y o subepiteliales. Y el segundo subgrupo son las degeneraciones estromales. Estas son las que tocaremos en primer lugar. Podríamos pensar que son muchas, pero aquí seleccioné cuáles son las que realmente podemos ofrecer tratamiento. E intencionalmente dejé las últimas tres para que tu atención permanezca de pie. Entonces, en primer lugar, las degeneraciones epiteliales o subepiteliales, tenemos el anillo blanco de Coats, que se refiere a un área circular u oval pequeña de menor o igual a 1 milímetro de diámetro. Representa un remanente fibrótico de un cuerpo extraída en la capa de Bowman. Entonces, dado que ya esa lesión maduró, ya fibrosó, ya la terapia con corticosteroides no está indicado porque no haría ninguna función de evitar la fibrosis. Entonces, en segundo lugar, tenemos las famosas líneas de hierro o depósitos de hierro. Todos conocemos la línea de Stoker, la línea de Ferril, anterior a la bula filtrante, la línea Hudson-Stanley con el envejecimiento, en la unión de los 2 tercios y el tercio inferior de la córnea, el anillo de Fleischer en la base del cono, también un pseudo anillo de Fleischer cuando en pacientes que se han sometido a LASIK en el área de la ablación, y otras que no son tanto epiteliales, más son estromales, pero en raras ocasiones pueden presentarse en el epitelio. Son las tinciones por ifema o por aciderosis, un cuerpo extraño metálico intraocular. En tercer lugar, tenemos la degeneración esferoidal. Consiste en la aparición tanto en la córnea como en la conjuntiva de esos depósitos translúcidos de un color marrón ambarino en el subepitelio o en la capa de Bowman. Son bilaterales por lo general y su inicio son en la córnea nasal y temporal. Aunque pueden extenderse a la conjuntiva o pueden extenderse por toda la córnea central con el paso del tiempo, en la región de la zona o en la zona interpalpebral. Entonces, aparentemente lucen como si fueran depósitos de vial proteináceo. La etiología es controvertida, pero lo más aceptado es que pueden desarrollarse a partir de una alteración inducida por la radiación ultravioleta. Entonces, a este sí podemos ofrecer tratamiento en el caso de que ya estén abarcando el área central de la córnea. Entonces, podremos recomendar una queratectomía fototerapéutica con láser excimer o la queratectomía superficial. En cuarto lugar, dentro de las degeneraciones epiteliales y subepiteliales, tenemos la famosa queratopatía en banda, que no solamente puede ser por depósito de calcio,
sino también por depósito de urato, pacientes con estados de hiperuricemia o gota. Y en ese caso ya no se vería blanca como vemos en las imágenes, sino que se vería marrón. Entonces, por lo general, las causas principales de esta alteración son estados hipercalcémicos. Entiende cuando hay hiperparatiroidismo, en caso de que haya hiperfosfatemia, y la razón por el aumento del fosfato, aunque el calcio esté normal, es que recuerden que lo que se deposita es hidroxiapatita, que es una sal que tiene tanto calcio como potasio. Entonces, dentro de los químicos se ha descrito los conservantes oftálmicos de mercurio, por ejemplo, en la pilocarpina. Dicho esto, podemos notar que a veces en la queratopatía en banda se notan ciertas grietas, que eso se debe a la ruptura de esos depósitos de calcio. Cuando vemos que hay estos microagujeros, eso hace alusión a los nervios que van penetrando la membrana de Bowman. Entonces tenemos que descartar ampliamente ciertos diagnósticos diferenciales que ya hemos mencionado, pero dentro de otras alteraciones que pueden ser tan drásticas o con alta consecuencia, digamos una sarcoidosis, la presencia de una leucemia, un mieloma, entre otras. Entrando ya en las estromales propiamente, conocemos que el término es en el arco senil gerontoxon, y toxon viene del término arco, por eso es arco senil. Entonces, esta es la degeneración corneal más común, y lo que sucede es que se depositan lípidos. Entonces, lo vemos en la consulta, y si los R1 no habían notado, tiene una área clara o lúcida entre la degeneración y el limbo. Eso es importante por lo que veremos más adelante. Aunque no tiene relevancia en la agudeza visual ni tiene tratamiento, obviamente, ¿cuándo es clínicamente relevante? En dos circunstancias. De menor de 40 años, que es indicativo de un estado de hiperlipoproteinemia, específicamente la tipo 2A y 2B, lo cual se traduce con un aumentado riesgo de enfermedad coronaria. Y la segunda situación en que tiene relevancia es cuando es unilateral, lo cual significa o que hay una oclusión de la arteria carotidia del lado donde está ausente, porque no está llegando el colesterol, o que esté aumentada de ese ojo debido a una hipotonía ocular. En segundo lugar, tenemos la faja limbal o el girdle blanco de Vogt. Es inocua, está presente en el 60% de las personas mayores de 40 años, más común en mujeres, y se han descrito dos tipos. Una es, a la izquierda como ven, la tipo 1, que es la banda blanquecina con agujeros en forma de queso suizo, que se extiende a lo largo del limbo en la fisura interpalpebral, y que se cree que puede ser una queratopatía en banda cálcica temprana. Entonces, como pueden notar, hay un espacio, como sucede con el arco senil, hay un espacio claro o lúcido entre la degeneración y el limbo. A diferencia de la tipo 2, que no hay esos microagujeros, ni tampoco está el área o el intervalo lúcido. Entonces, histológicamente, se describe una degeneración elastótica, tal como sucede con el pterygium o la pingüecula. En tercer lugar, tenemos la degeneración del surco senil, que se observa en pacientes mayores que ya tienen el arco corneal y que luce como si hubiese una
un aparente adelgazamiento periférico en ese intervalo claro o lúcido entre el arco corneal y el limbo. Pero esto es realmente raro de que realmente haya un adelgazamiento en sí. Cuando hay un verdadero adelgazamiento puede ocurrir en esta área y puede de correlación clínica o quirúrgica con nosotros. Es que hay que tener cuidado con esta área a la hora de colocar una incisión corneal clara entonces, a diferencia, no hay inflamación, no hay vascularización y no hay riesgo de perforación. Y la visión rara vez se ve afectada, por lo que no requiere tratamiento. La degeneración marginal de Tergin es un adelgazamiento, como hemos visto hasta ahora, no inflamatorio, lentamente progresivo de la córnea periférica, que tiene su inicio en la córnea superonasal y que luego se va extendiendo de manera circunferencial por todo el, el diámetro corneal. Entonces, dado que su inicio superonasal va a provocar un astigmatismo en contra de la regla. El epitelio, a diferencia también de la úlcera, se mantiene intacto. Puede verse un par de adelgazamiento, como ven señalado allí, y la perforación es sumamente rara, aunque puede ocurrir con un trauma menor. También se han descrito rupturas de la membrana de Descemet provocando un hidroxagudo, así que ya ven que no solamente es un queratocono. Y la corrección quirúrgica está indicada, uno, cuando la perforación es inminente debido al adelgazamiento progresivo, o dos, cuando el astigmatismo está marcado que va limitando significativamente la visión de nuestro paciente. Dentro de las opciones están el injerto córneo-escleral lamelar o de espesor completo en forma de media luna o en forma anular, en 360 grados en los casos severos. Con esta medida se ha descrito que se detiene la progresión del astigmatismo severo contra la regla por hasta 20 años. En quinto lugar, entonces tenemos la degeneración en mosaico o de Chagrin. Es bilateral, es visualmente insignificante, tiene un patrón de mosaico que remeda la piel de un cocodrilo, de allí el nombre, y consiste en esas opacidades poliglonales y grises que están separadas por zonas claras. Se ha descrito una forma anterior cuando abarca los 2/3 anteriores del estroma y otra forma posterior, pero no requiere tratamiento. En sexto lugar está la córnea farinata. El término farinata significa harina de trigo. Eso es lo que se ve, como ese polvo de harina en la córnea. Y se ve aún más cuando ponemos o examinamos en retroiluminación. Por eso es bueno que cuando estemos enseñando a los R1 o a cualquiera que nos solicite, la córnea no solamente tenemos que visualizarla en ángulo de 45 grados, etcétera, sino también tenemos que aprovechar la retroiluminación con el iris para ver muchas de estas afecciones que son muy sutiles en la mayoría de los casos. Entonces se ven como en forma de puntos y consisten en lipofusina, que como todos sabemos es las células envejecidas. Como no afecta la visión, no tiene importancia clínica en ese sentido. En séptimo lugar está la degeneración amiloide polimórfica, es bilateral y lentamente progresiva, aparece tarde en la vida y el depósito es de amiloide. Entonces, hay que hacer la diferenciación con la distrofia corneal de Lattice tipo 3 o con la córnea farinata que acabamos de ver, que son bien parecidas cuando lo ponemos el haz de luz en 45 grados, porque se ven grises o blanquecinos, pero cuando lo ponemos en retroiluminación, el amiloide polimórfica, como es amiloide, se ve translúcida. Tiene un efecto mínimo o nulo en la visión, tampoco se ofrece tratamiento. En la degeneración nodular de Salzman,
ocurre a veces como una secuela de una queratitis de larga data, dígase un tracoma, una queratitis intersticial, una queratoconjuntivitis vernal, pero también se han descrito casos idiopáticos. Se ven esos nódulos blanquecinos y alinos elevados que pueden o no estar asociados a un panus. Y como hemos visto con los depósitos o las líneas de hierro que ocurren cuando hay una alteración en la distribución de la película lagrimal, bueno, en este caso sucede lo mismo y se pueden observar una línea de hierro alrededor del nódulo. El tratamiento para casos leves es la lubricación ocular frecuente, pero también en casos graves se recomienda la queratectomía superficial, aquellos que están causando una disminución significativa de la agudeza visual o un astigmatismo irregular. En noveno lugar está el queloide corneal, que es un nódulo blanco y protuberante de tejido fibroso. Se ha asociado a una inflamación crónica, ya sea de la superficie ocular o de las estructuras internas, pero también se han descrito casos primarios como o asociado a la enfermedad de Lowe, que es el síndrome oculocerebro-renal. Pueden ser también primarios, pero el tratamiento solamente es para pacientes que están sintomáticos o que están en el eje visual y se recomienda incluir la queratectomía superficial o la queratoplastia lamelar o penetrante. O como ven en la imagen, la queratoprótesis suele reaparecer. Entonces, en último lugar, dentro de las degeneraciones estomales, tenemos la queratopatía lipídica, que puede ser tanto primaria, rara vez, o más frecuente es que sea secundaria a un proceso de infección o inflamación crónica. En esta última, sí hay una vascularización, pero a diferencia de la primaria, como pueden notar en las imágenes. Puede ser secundaria a una queratitis por herpes simple o zoster, una queratitis intersticial, etc. Entonces, hay dos presentaciones. Una es en forma de abanico de Mast o con bordes de plumas, y la otra es con forma discoide. La forma discoide, como ven en la imagen abajo a la derecha, es cuando hay una neovascularización activa, a diferencia de la otra. Entonces, hay que diferenciarla de la distrofia corneal estromal de Snyder, que también hay acumulación de lípidos, pero en esta última es bilateral y es autosómica dominante, a diferencia de la degeneración como planteamos de antemano al inicio. El tratamiento para controlar esa neovascularización se puede ofrecer los corticosteroides tópicos. Se han descrito también la fotocoagulación del vaso nutricio con láser argón, la terapia fotodinámica con betacuarcina y el bevacizumab subconjuntival. La queratoplastia penetrante se puede realizar en casos avanzados y lo interesante es que los lípidos sistémicos están completamente normales, porque recuerden que es un proceso localizado. Entonces, entrando a la segunda sesión, quise poner esta imagen para llamar la atención de que por qué en la córnea periférica se presentan todas o la mayoría de las alteraciones autoinmunes. Esto se debe a varias cosas. Entre ellas están la alta cercanía con el limbo, que sabemos que es muy vascular, que está asociado o cerca del colágeno escleral y colágeno corneal. En el limbo también hay células madres limbales, que hay también antígenos de histocompatibilidad clase 2, que son los que reclutan las células T. Y eso explica la fisiopatología de todos los trastornos que veremos a continuación, donde se van depositando esos inmunocomplejos y esos factores de complemento que van a provocar una vasculitis oclusiva ahí en el limbo. Esa es la fisiopatología. Entonces, eso hace que se promuevan más citoquinas, más células inflamatorias, aumenta la colagenasa y todo eso se mantiene con un círculo vicioso hasta que
nosotros actuamos. Entonces, dicho esto, la córnea periférica es susceptible a los trastornos inflamatorios vasculares, infecciones limbales y trastornos vasculares de colágeno sistémico. Entonces, el término úlcera hace alusión a la excavación de un tejido asociado a un defecto epitelial, generalmente con inflamación, infiltración y necrosis. Pero en el caso específico de la queratitis ulcerativa periférica o PUC, el defecto epitelial que se ve en forma de media luna o creciente se asocia a melting corneal o queratolisis y a infiltrados estromales. La mayoría de estos casos está asociado a procesos inmunológicos, pero es importante descartar procesos infecciosos. Esto se asocia a escleritis, a diferencia de la úlcera de Murray. El hecho de que haya una escleritis, eso deriva, ya sea por artritis reumatoide, poliangiitis, granulomatosis de Wegener, poliarteritis nodosa. Y en estas últimas dos puede ser el signo de presentación de la enfermedad. Allí que es muy importante a la hora de estar en el consultorio, nosotros hacer la evaluación con la prueba de DTP para descartar si hay una escleritis o no, porque como veremos ahora, en la úlcera de Murray puede haber ojo rojo, pero es por simplemente inflamación conjuntival o episcleral, pero no escleritis. Está solamente confinado a la córnea. Podemos mandar las pruebas de el workup que siempre mandamos para descartar esas patologías autoinmunes o inflamatorias, pero es importante descartar causas infecciosas. Como podemos ver a continuación, con la queratitis marginal por estafilococo, en esta vemos esos infiltrados, pero podemos notar que hay ese intervalo también entre la lesión, intervalo claro, entre la lesión y el limbo. Entonces, otra de las que tenemos que descartar es por plicténulas. Por lo general, estas tienen lesiones tanto corneales como conjuntivales sobreelevadas. Entonces, se ha asociado no solamente a una reacción de hipersensibilidad por estafilococo, sino también por tuberculosis, por el Minton, entre otras. Y otras de las diagnósticos diferenciales son pacientes que se presentan con rosáceas. Pero ya veremos que el paciente presenta, aparte de la afectación corneal u ocular per se, afectación a nivel con las infecciones por Acanthamoeba, por sífilis, la gran imitadora, y los virus de herpes simple y el herpes zóster, que también provocan una queratitis ulcerativa periférica. Entonces, ¿qué podemos ofrecer en cuanto al tratamiento? El objetivo es reducir el melting corneal. Entonces, hay que mantener una buena lubricación de la superficie ocular, porque recuerden que los pacientes con artritis reumatoide cursan con síndrome de ojos secos, y porque además esto ayuda a disminuir el efecto de esas citoquinas inflamatorias que están en la película lagrimal. Aunque los corticosteroides tópicos pueden ser útiles en la mayoría de los casos, específicamente los pacientes con artritis reumatoide, no es eficaz en los pacientes con granulomatosis de Wegener o poliarteritis nodosa o síndrome de Chor-Strauss, porque en lugar de beneficiarlos, pueden promover aún más la perforación. Entonces, podemos ofrecer y debemos enviar inhibidores de colagenasa. Entiéndase con esto la acetilcisteína, medroxiprogesterona, la doxiciclina, 100 miligramos por 2, los esteroides, tanto tópicos como sistémicos. Entonces, los corticosteroides sistémicos se pueden enviar en forma de prednisona oral, 1 miligramo por kilogramo por día, en casos que sean agudos y severos. Si hay progresión a pesar de esto, enviamos la metilprednisolona pulsada,
0.5 o 1 gramo por 3 días consecutivos. Si hay, a pesar de esto, progresión o un riesgo de perforación inminente, se debe combinar tanto los corticosteroides sistémicos a dosis de hasta 100 miligramos por día. Así de estrictos debemos que ser. Combinarlo con los agentes inmunosupresores. Entonces, otra de las indicaciones para el uso de los inmunosupresores sistémicos que se encarga, claro está, el reumatólogo, pero tenemos que tener las nociones. Otra de las indicaciones son cuando hay escleritis, que les decía que hay una vasculitis activa, o cuando hay progresión de la enfermedad, a pesar de nosotros usar el tratamiento médico, a pesar de, como vemos en la imagen de allí, que hacemos la resección conjuntival. Entonces, si hay ya perforación, podemos usar el adhesivo de cianoacrilato más el lente de contacto blando junto con el inmunosupresor. Y así podemos retrasar un poquito la necesidad de una cirugía corneal tectónica, porque también el parche puede ser susceptible a melting. En el caso de la úlcera corneal periférica tipo úlcera de Murren, por definición, no está asociada a ningún trastorno sistémico. Pero el paciente se queja de un dolor intenso, mucha fotofobia y lagrimeo. Y se han descrito dos tipos clínicos. Uno es, y el segundo es cuando es bien agresivo o progresivo, que es lateral y se presenta en la tercera década. Entonces vemos que el progreso va circunferencial y puede ser también central. Y cuando vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha arriba, que vemos ese infiltrado, ese es el que va dando la guía hacia dónde se va a seguir extendiendo la úlcera. Entonces, como vimos, a diferencia de del PUC, no se asocia a escleritis, puede estar asociado a factores precipitantes por una parasitosis sistémica, por el mintos, un trauma o una cirugía. Entonces, podemos ver que en esta imagen de abajo, cómo se ve la córnea aunque esté repitelizada y el ojo tranquilo, vemos que está adelgazado, pero eso no sucede en todos los casos, como pueden ver ahora, que a pesar de que repiteliza, se ve conjuntivalizada, adelgazada, se ve con mucha vascularización. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Los lubricantes, por lo que hemos mencionado, acetilcisteína también. Dentro de los esteroides tópicos también podemos ofrecer el ciclopregnato, sabemos que es bien potente. La ciclosporina tópica y el tacrolimus en ungüentos se han descrito que pueden ser eficaces en algunos casos, pero recuerden que estos no van a actuar de una vez. Por tanto, si pensamos usar la ciclosporina o el tacrolimus, hay que mantener al paciente con los corticosteroides previos, porque estos actúan unas semanas, duran unas semanas y hasta meses para hacer su efecto. Entonces, podemos también poner el lente de contacto blando, así como también hacer trasplante de membrana amniótica para reducir la incomodidad y promover la repitelización en los casos que son refractarios. La resección conjuntival, por lo que habíamos mencionado, a la hora de hacer esa resección para quitar los desencadenantes a nivel local, hay que hacerla 4 milímetros hacia atrás del limbo y 2 milímetros más allá de los márgenes circunferenciales, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, los inmunosupresores sistémicos se usan cuando falla esa resección conjuntival, donde están los agentes desencadenantes, o si hay una úlcera bilateral, dada su agresividad que hemos mencionado, o si se desea combinar con los corticosteroides. En pacientes que dan positivo para hepatitis C, que son unos pocos que se han reportado, no se sabe si es una asociación propiamente o no,
Estos responden bien al interferón alfa. Esto es parte de la bibliografía y muchas gracias.